Hola leyendas, ya vamos a punto de terminar estas madrugadas y ¿qué podemos decir al respecto del capítulo de hoy de WandaVision? Se llamó El capítulo anterior. Miren, esto está con spoilers y ni sé en qué segundo irá. Es un capítulo totalmente centrado en Wanda y tal vez no la vamos a sentir tan divertido como otros capítulos, pero es enteramente necesario porque ya nos dan una explicación de todo, ya prácticamente lo entendemos todos. Y sí, la vida real tal vez no es tan entretenida como las series, pero es la vida y ya. ¡Qué bonita moraleja nos dejan! El fanatismo de Wanda por las series es obviamente sacado de la manga para esta producción. Eso no se puede negar porque nunca la vimos así, ni se mencionó. De hecho, con Vision estaban preparando algo con Paprika. Y esto es meramente basado en Wanda, este capítulo. Además de revelarnos de paso, nos revelan su identidad, al menos su verdadero, ¿qué será? Cargo, rango o título. No estoy seguro cómo se dirá. Bueno, el episodio arranca de una con la historia de Agatha. Como muchos sabíamos ya, sí, ella pertenece a las brujas de Salem por allá en 1963 y las otras brujas querían como detenerla, pero ella podía enfrentarlas cuando quisieron atraparla, porque parece fuera de control, pero les absorbió la energía vital, incluso a su mamá. Bueno, ante Wanda se mostrará como la rebruja re poderosa y en el lugar donde están puede bloquear los poderes de Wanda. Pero quiere saber quién es Wanda. Allí le dice que ella tuvo que ver con lo de Pietro, le muestra su poder, entre otras cosas. Pero la magia de Wanda es muy rara, dice que creó incluso ilusiones a kilómetros de allí, que prácticamente puso magia en automático y quiere ver cuál es el secreto. Entonces van a empezar a viajar por la vida de Wanda porque ella bloqueó sus propios recuerdos definitivamente. Y así ven el pasado de Wanda. La primera época es en Sokovia, cuando era niña, viven muy humildes. El papá como que quiere vender una serie, según entendí, o algo así, pero las deja para vender mañana, ahora van a verlas. La familia las disfruta mucho, se ve algo de hechizada y Yo amo a Lucy, y su favorita era Dick Van Dyke, que es como una de las mejores series, fue hecha en los 60s, pero la verdad no es, por lo menos en este lado del mundo, se conoce pero no es tan relevante como otras. Bueno, la cosa es que por la ventana se veía la guerra en sí, una escena pesada, y ellos, la familia, a pesar de eso, estaban en otra realidad, viendo sus sitcoms, pero allí cayó la bomba de Stark que mató a los padres, y los gemelos quedaron viendo la otra bomba y el televisor con una serie al lado. Agatha cree que la bomba no estalló, no porque estuviera dañada, sino por alguna clase de hechizo. Y por cierto, usaban DVDs en esa época, es un detalle. La verdad, las cosas como son. Bueno, pasamos de época y es que Wanda era voluntaria para los experimentos de Hydra con el cetro de Loki. Y ella prácticamente juega con la gema del infinito y sobrevive, que no es algo muy común, todos se mueren, ella no. Y también allí está viendo sus series. Agatha se está creando teorías. La gema no dejó que los poderes de Wanda desaparecieran, pero bueno, no es el origen de esos poderes. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y de ahí saltan al complejo de los Vengadores, el primer hogar que Wanda compartió con Vision. Wanda también está viendo series y Vision aparece allí y trata de entenderla a ella y trata de entender las series. Es gracioso porque el hombre se lastimó. Son cosas que dice Vision, ¿no? Que, bueno, les va cogiendo el tiro. Ahora vemos que Wanda guardaba mucha oscuridad y que Vision era el que estaba controlando eso, ¿no? Tremendo. Vision trata las cosas con mucha lógica, pero se ve que allí hay amor. Y es pesado, es heavy. Y ya pasamos a lo que pasó. Wanda volvió del chasquido del Blitz y fue a Sword. Ella estaba solicitando el cadáver de Vision. Se presenta como su familiar cercana y quiere simplemente darle un funeral. La verdad es que ella no llegó con ira y estaba con mucha humildad. Solo quería darle un funeral. Y allí es como Howard, el que guió todo en Sword y el que está como manipulando todo, la deja entrar y ver el cuerpo de Vision desmantelado. Y dijo que Vision no es de ella, que es el arma más poderosa y costosa del mundo, que no se la puede llevar. Y él le habla a ella también de que no solo es de enterrarlo, que ella podría revivir su amor. El tipo es bastante manipulador, yo lo siento así, ¿o no? Y ella en un momento trata de sentir a Vision, parece haciéndole algo ahí en la frente donde va la gema, y se va. En su auto tiene un sobre con un título de propiedad. Esto ya no es divertido, es triste. Y se va hasta Westview. A la entrada de Westview hay una frase que yo no la había visto que dice: el hogar es donde tú lo formes. Y la verdad que se siente como un pueblo medio triste, bastante triste. Ves a la gente, por ahí está el tipo que perdió el piano de su abuela, que quería dar clases de piano, pero es que el pueblo no desborda ni alegría ni belleza. Ella llega a donde estaba el título de la propiedad y en el papel dice: para envejecer aquí. Y allí, bueno, ella desespera y estalla, y de ahí sale toda esa energía del ex y el pueblo cambia
de tonos incluso a blanco y negro a los años 50, y de la propia energía de Wanda aparece Vision. Es un cambio radical, esa teoría sí no la escuché de veras. Vision le dice bienvenida a casa, en blanco y negro como en las promos, y vemos que en el set tienen incluso sillas del público, y volvemos a la actualidad, donde Agatha tiene atrapados a los niños, y le dice que sabe que ella es la bruja escarlata. En una escena post créditos ya lo van a lanzar, como dice Hayward con los de SWORD. Vemos que tienen el cuerpo de Vision, que nunca lograron activar hasta que llegaron allí y tomaron un poco de esa energía, y ahí está el Vision blanco. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Y como les dije al principio, creo que no estábamos divirtiéndonos a lo loco, riéndonos en este capítulo, o tratando de desentrañar las cosas como en otras ocasiones. Esta vez nos fueron diciendo todo. Wanda fue muy noble, creo yo, y terminó siendo manipulada por Hayward. Sí me parece que lo de las series en la vida de Wanda no se mencionaba antes, pero es perdonable. No vimos al trío Peligro en este capítulo, ni siquiera a Mónica, de hecho ni a Vision, solo en recuerdos. Pero creo que ya está claro, Wanda ostenta el título de la bruja escarlata, así que creo que esto descarta que su origen sea mutante en este universo, o de la gema, que no dejó morir el poder, pero esta chica venía así de nacimiento. Vamos a ver cómo terminan de explicar. Y bueno, tenemos a dos Vision, el cuasi robot de los cómics en los 90s, 80s, 90s, no estoy seguro. Creo que otra vez veo a la Wanda vengadora y confundida y amorosa que siempre me pareció, y eso me agrada. ¿Alguien espera algún otro villano? ¿O con SWORD y Agnes nos basta? Quiero que lo cuenten en los comentarios. Por ahora asegúrate de estar suscrito, que tenemos más contenido para ti en la siguiente Geek Review.